Y entonces ahora me explico por qué me encuentro algunos padres por ahí, uno le pregunta, dice, ¿qué educación busca usted para su hijo? ¿Qué colegio busca usted para su hijo? Dice, no, yo busco el colegio X porque ese me proporciona a la larga estatus social para mis hijos. Estatus, del verbo estar. Y en consecuencia, cuando han terminado el trayecto educativo, uno habla con estos padres y dice, diga, ¿qué tal la educación que ha recibido su hijo? Dice, perfecto, estamos contentísimos con la educación del hijo. Dice, ¿y eso? Dice, porque los tengo bien situados. Bien situados, tienen un sitio donde estar. Algunos son más gráficos, dice, los tengo colocados en buena posición. Están colocados en buena posición. Luego el éxito completo. Claro, hasta llegar ahí se han debatido en los grandes problemas de la educación, como es el problema de la libertad. Y para la mayor parte de ellos el problema de la libertad ha sido preguntarse cuánto tienen que estar sueltos mis hijos. Poco o mucho. ¿Tienen que venir el viernes a las 3 de la madrugada o pueden venir a las 7? ¿Cuánto tienen que estar sueltos? Y en eso termina la libertad. Y cuando uno se plantea los problemas éticos, uno oye cosas. Dice, no importa hacer el bien, lo único que importa es quedar bien, que es una forma de estar. Seamos coherentes. En consecuencia, si de lo que se trata es de asegurar a nuestros hijos un bienestar, habrá que preguntarse qué educación para que haya bienestar. Pero el bienestar les va a asegurar algo más. Habrá que preguntarse. Habrá que hacer opciones, ¿no? Miren, no. Yo creo que yo no traje al menos a mis hijos simplemente para estar aquí. Tienen que estar y estar bien. Sino que yo les traje para ser. Y resulta que en español es diferente ser y estar, ¿o no? Uy, eso lo sabe hasta el filósofo ese que se llama Alejandro Sanz, que decía que no es lo mismo. No es lo mismo, dice él, no, ser que estar. No, para ser. No para estar simplemente, sino para ser. Oiga, ¿para ser qué? Para ser lo que son. Personas. Porque lo que yo he traído al mundo son personas. No he traído animales. Y por lo tanto, fíjense ustedes, si yo les he traído para esto, si el compromiso es este, al fin y al cabo mi compromiso con ellos es que desarrollen una personalidad sólida, segura. Si esto pertenece al orden de la naturaleza, esto no es cuestión de filosofías y de éticas. Yo miro ahí en la televisión a las 2 de la tarde, a las 4, no sé qué hora es, en el canal 2, ¿no? Esos reportajes sobre la vida animal. Y es fascinante, ¿no? Y estaba viendo el otro día ese águila que ha procreado. Y tiene ahí unos aguiluchos. Y cómo los cuidan, cómo los protegen y cómo los va entrenando. Y yo me pregunto, ¿y qué pretende? Dice, pues lo que pretende es que tengan comportamientos plenos de águilas, que sean plenamente águilas. No quiere que tengan comportamientos de gorriones, sino de águilas, ¿me explico? Y el otro día me daban una del jabalí, lo mismo. Lo que quiere es que sus jabatos sean plenamente jabalíes, no quiere que sean corderos, que sean plenamente lo que son. Y eso se llama la crianza. Pues bien, yo, oiga, lo mismo. Yo he traído unas personas y quiero que sean plenamente personas. Y eso no se llama crianza, sino que se llama educación. ¿Digo? La educación es esto. Tratar de que la persona venga a ser plenamente persona. Y, oiga, ¿eso qué quiere decir? Eso, que desarrolle una personalidad segura. Porque eso es lo que le va a dar garantías de cara al futuro. Ojo. Yo en este momento no tengo ninguna certeza de cómo hay que formar a los jóvenes para el futuro, ¿verdad? Me he quedado solamente con una certeza. Van a poder sobrevivir, sea cual sea el futuro, como personas, solamente aquellos que tengan una personalidad sólida. Y esto además, perdonen que lo diga en términos más coloquiales si quieren, yo lo vi muy claramente, empecé a reflexionar sobre ello
a raíz de una anécdota familiar cuando mis hijos eran adolescentes. Y entonces se plantea un día en la familia el típico problema que supongo tienen planteados ustedes también. Oiga, ¿a qué hora hay que venir los viernes por la noche a casa? Problema. Y entonces saben ustedes el tira y afloja sobre esto, ¿no? Y entonces los hijos nos reunimos, charlamos, dan sus argumentos, los padres damos otros argumentos, discutimos el tema y al final, muy democráticamente, ponemos esto a votación. He de decir que no todos los votos varían igual, pero bueno, ponemos a votación el tema y se decide que a casa hay que llegar los viernes por la noche a tal hora. Porque esto es una familia y no es el hotel, ¿sabes? Argumentos, no voy a entrar en ello porque ese no es el tema, ¿no? Y papá y mamá van a estar levantados para cuando lleguéis, poneros el vaso de leche y esas cosas, ¿no? Pues mirad que... Pues muy bien. Yo vi alguna cara muy larga, pero bueno, estoy de acuerdo. Semana siguiente llega el viernes y ahí están todos como clavos a la hora. Y me dije, qué buenos educadores son, fíjate. Y a la semana siguiente llegó la hora y ahí estaban todos, perfectamente. La visité, estábamos contentos. La tercera semana llega la hora y no se presenta nadie. No se me presenta nadie. Y entonces imagínense la situación, porque creo que la conocen de sobra. Por el salón, papá y mamá dando vueltas, mamá abriendo la ventana y mirando a ver si llegan los niños. A veces nos hacemos la ilusión que mirando por la ventana van a llegar antes, ¿no? Y los niños no llegan. Y entonces entramos un poco en conversación, trato de evadir, de relajar, y digo, ¿por qué estás tan preocupada, mujer? Y dice, oye, parece mentira que tú no lo estés. ¿Tú no sabes cuáles son los riesgos que tiene la noche para nuestros hijos? Y entonces, pues, comentamos todos los riesgos que creemos, porque como somos viajetes ya y lo sabíamos, pues, los riesgos que creemos que tiene la noche. Pero yo me atrevo al final a hacerle una pregunta a mi mujer. Oye, ¿estás igual de preocupada por todos nuestros hijos? ¿O hay alguien que te preocupa más y alguno menos? Y entonces ella me dice, bueno, ¿qué pregunta tienes, hombre? ¿Sabes que fulanito, no le digo nombre porque al final se enteran, sabes que fulanito me preocupa menos que los otros? ¿Y por qué te preocupa menos este? Y la respuesta fue evidente, dice, porque este tiene mucha más personalidad que los otros. Y por lo tanto, este se enfrenta a los problemas que le puedan surgir con gran personalidad, no hay riesgo. Y entonces nos quedamos mirando y nos quedamos pensando. Luego, el problema no es el de los peligros de la noche, ¿no es cierto? El problema es con qué personalidad se enfrentan mis hijos a los problemas de la noche. ¿Me explico? Y entonces llegamos a la conclusión de que la personalidad de nuestros hijos la estábamos haciendo nosotros. Es responsabilidad nuestra. Bueno, pues lo planteo como metáfora para que me entiendan. El tema no es el futuro. Es que los problemas del futuro, pues cada gurú me va a dar una profecía distinta, ¿no? Del futuro. Yo no sé cómo va a ser. El problema es con qué personalidad se van a enfrentar nuestros hijos al mundo futuro que les corresponda. Y habrá algunos a los cuales, sea cual sea la mochila que hayan traído al colegio, se los van a engullir el futuro. Porque no tienen personalidad. Y otros, sin embargo, se van a enfrentar con una personalidad sólida. Luego, la formación para el futuro fundamentalmente apunta a la formación de una personalidad sólida. Claro, a mí me parece cruel decirles esto. ¿Por qué? Porque en el fondo esto automáticamente les provoca a ustedes una pregunta. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Dice, si eso ya se lo decimos a los hijos, que tienes que tener más personalidad. ¿Y qué hacen? Aprietan así los puños a ver si les sale la personalidad. Que tienes que ser más maduro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, ¿qué es tener personalidad? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y cómo se construye una personalidad sólida? ¿Y qué me corresponde a mí? Porque también la personalidad van a intervenir en el colegio, en el instituto. ¿Pero qué me corresponde a mí como padre? ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? Hay que dar respuesta a estas cuestiones. Y hay que dar...